Con más de 200.000 casos confirmados en el mundo y al menos 8.000 muertes, el brote de COVID-19, declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo, desató una crisis global como hacía tiempo no se veía. Sin embargo, la historia puede ayudar a poner en perspectiva lo que está sucediendo. A pesar de la gravedad inusitada de este brote originado en Asia en noviembre del año pasado, aún está lejos de los más letales de la historia. A continuación, un repaso por las pandemias más significativas de las que hay registro. Cuanto más se retrocede en el tiempo, menores son las precisiones sobre las enfermedades y sus consecuencias. Pero hay evidencias históricas más que suficientes para saber que la peste antonina fue devastadora en su tiempo. La infección se desató en el Imperio Romano tras el regreso de tropas que habían combatido en Medio Oriente. Se cree que la enfermedad puede haber sido viruela o sarampión, pero no hay consenso entre los historiadores. Ahora bien, se le conoce como peste antonina por el nombre de la dinastía reinante en Roma en ese momento. De hecho, hay indicios de que el emperador Lucio Vero, que gobernaba en conjunto con su hermano adoptivo Marco Aurelio, murió en el año 169 víctima de ese mal. Las estimaciones actuales ascienden a 5 millones de muertos, lo que la convertiría en la séptima pandemia más letal de la historia. El epicentro del brote fue Constantinopla, actualmente Estambul, capital del Imperio Bizantino. El origen fueron las ratas que llegaban en los barcos mercantes provenientes de distintos rincones de Eurasia, portadoras de pulgas infectadas con la peste bubónica. Hay que decir que el emperador Justiniano I también contrajo la enfermedad, pero sobrevivió. Los cálculos de entre 30 y 50 millones de muertos como consecuencia de la pandemia abarcan los 2 siglos en los cuales ésta resurgió. Eso la convierte en la cuarta peor de la historia. Se desarrolló en el contexto de intercambios crecientes entre Japón y el continente asiático, que dio lugar a otras epidemias. Comenzó en el año 735 en la ciudad de Dazaifu, luego de que un pescador japonés la contrajera en Corea. La enfermedad se propagó rápidamente y terminó afectando a la mayor parte de la isla, donde murió cerca de 1/3 de la población. La siguiente enfermedad se le considera la pandemia más mortífera y con el impacto más duradero en la historia de la humanidad. Se cree que el brote comenzó en Asia Central y desde allí pasó por la ruta de la seda hasta llegar a la península de Crimea, disputada entre Rusia y Ucrania en la actualidad, en 1343. Alojada en las pulgas de las ratas negras, se esparció por toda Europa usando como medio de transporte a los barcos mercantes. Por si te lo estás preguntando, las estimaciones más conservadoras sostienen que mató al 30% de la población europea, pero las más audaces dicen que hasta el 60% pudo haber muerto como resultado de la pandemia. El continente tardó 200 años en recuperar su nivel anterior de habitantes, aunque algunas regiones como Florencia y sus alrededores tardaron hasta el siglo XIX.
Esta era una enfermedad desconocida en el continente americano, pero llegó con la conquista europea. Fue introducida primero en lo que actualmente es México por los españoles y fue determinante en la caída del Imperio Azteca. Es considerada la segunda mayor pandemia de la historia y hay estimaciones que indican que mató hasta el 90% de la población nativa americana. La tercera pandemia de peste bubónica surgió en Asia, durante el quinto año del emperador Xianfeng, de la dinastía Qin. Desde allí se esparció por todo el mundo, aunque en ningún lugar tuvo un impacto tan mortífero como en la India, donde causó cerca de 10 millones de muertos. Es la sexta pandemia más letal de la historia. Los científicos consideran que esta enfermedad se originó en África, con la transmisión entre primates y humanos. El virus y el vector, que es el Aedes aegypti, una especie de mosquito, fueron llevados al continente americano por barcos de comercio de esclavos. Durante el siglo XIX se produjeron importantes brotes en América y Europa. El SIDA es causado por un virus de inmunodeficiencia humana, que se originó en primates del África Central y Occidental, a principios del siglo XX. Si bien varios subgrupos del virus adquirieron la capacidad de infectar a seres humanos, la pandemia tuvo sus orígenes en la aparición de una cepa específica, en la República Democrática del Congo, y se disparó a partir de 1981. Actualmente hay 37 millones de personas que están infectadas con VIH en todo el mundo. Y solo en 2018 murieron 770,000 personas por esta enfermedad. El África subsahariana es la región más afectada y el 61% de las nuevas infecciones provienen de allí. Fue la segunda pandemia causada por el virus de la gripe H1N1, casi un siglo después de la gripe española. De todos modos, se trata de una nueva cepa de H1N1, que se originó cuando los virus de las gripes aviar, porcina y humana se combinaron con un virus de la gripe porcina euroasiática. Por todo lo anterior, a esta enfermedad se le conoce como gripe porcina. El brote apareció en cerdos de una región del centro de México y a partir de allí se propagó. Se estima que entre el 11 y el 21% de la población mundial de entonces contrajo la enfermedad. Pues bien, tal y como habrás visto en el video, algunas de las enfermedades que van desde la peste negra hasta el coronavirus son realmente misteriosas, pues nadie en su totalidad sabe exactamente de dónde vinieron y cómo se originaron. Como siempre, las preguntas quedan en el aire. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en una próxima entrega.